6.2 Las guerras de Cuba, el conflicto bélico contra Estados Unidos y la crisis de 1898. A finales del siglo XIX, España se enfrentó a una serie de conflictos que marcaron el fin de su imperio colonial, en un contexto de rivalidades imperialistas y mercantiles entre potencias como Inglaterra, Francia y Alemania. La revolución industrial había aumentado la demanda de materias primas, y Cuba, con su producción de azúcar y tabaco, era un territorio clave para la economía española. Filipinas, aunque menos poblada por españoles, se mantenía bajo control militar y religioso. Sin embargo, los movimientos independentistas, influenciados por la independencia de Hispanoamérica, comenzaron a desafiar la soberanía española en ambos territorios. Las guerras de Cuba fueron un reflejo de este descontento. La primera, la Guerra de los 10 Años, de 1868 a 1878, inició con un levantamiento liderado por Carlos Manuel de Céspedes, quien buscaba la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud. Durante una década, las luchas guerrilleras y la intervención militar española devastaron la economía cubana, especialmente la producción de azúcar y tabaco. La guerra terminó con el Pacto de Zanjón en 1878, que ofreció concesiones limitadas y sentó las bases para la abolición de la esclavitud. Sin embargo, la insatisfacción con este pacto y la inestabilidad política en España llevaron a la Guerra Chiquita de 1879 hasta 1880, un nuevo levantamiento liderado por Calixto García. Esta guerra fue menos efectiva debido a la división entre los independentistas y la represión española, que incluyó el exilio forzado de los rebeldes. La Guerra de Independencia cubana, entre 1895 y 1898, marcó un punto de inflexión. El Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí, lideró este levantamiento con el objetivo de una Cuba libre y democrática. Aunque no eran líderes militares tradicionales, Martí, junto con Máximo Gómez y Antonio Maceo, implementaron una estrategia de guerra de guerrillas. La brutal política de reconcentración del general Baylor, que obligaba a la población civil a concentrarse en áreas controladas, causó miles de muertes por hambre y enfermedades. Además, Estados Unidos, que ya tenía intereses económicos en Cuba, comenzó a apoyar a los rebeldes en 1898, avivado por la prensa amarilla y el incidente de la voladura del USS Maine en febrero de ese año. El conflicto bélico contra Estados Unidos en 1898 fue desastroso para España. En abril, Estados Unidos declaró la guerra, y su superioridad naval se hizo evidente en batallas como la de Cavite en Filipinas, donde el almirante George Dewey destruyó la flota española y tomó Manila, y el combate de Santiago en Cuba, donde la flota española, comandada por el almirante Cervera, fue aniquilada. La Paz de París, firmada en diciembre de 1898, significó la renuncia de España a Cuba y la cesión de Filipinas, Puerto Rico y Guam a Estados Unidos. Además, en 1899, España vendió las Marianas, Carolinas y Palaos a Alemania, y en 1900, cedió las islas Sibutú y Cagayana a Estados Unidos. Las consecuencias de estos eventos fueron profundas. Cuba logró su independencia, pero quedó bajo la influencia estadounidense debido a la enmienda de Platt, que permitía a Estados Unidos intervenir en sus asuntos internos. Para España, la pérdida de sus últimas colonias sumió al país en una crisis económica, moral y política, conocida como la crisis de 1898. Este periodo dio lugar a la Generación del 98, un movimiento intelectual que criticaba el sistema político corrupto y abogaba por la modernización del país. Líderes como Joaquín Costa, con su lema Despensa y Escuela, y Francisco Silvela promovieron reformas políticas, educativas y sociales. Además, el desprestigio del sistema político de la Restauración impulsó el crecimiento de movimientos regionalistas y nacionalistas en Cataluña y el País Vasco, así como el aumento de la conflictividad social y el movimiento obrero. A nivel global, Estados Unidos emergió como una potencia mundial, controlando Puerto Rico, Filipinas y Guam, y extendiendo su influencia sobre Hispanoamérica. La crisis de 1898 no solo marcó el fin del Imperio español, sino que también redefinió el equilibrio de poder en el mundo, con consecuencias que resonaron en América, Asia y Europa. Este periodo histórico, lleno de tensiones, batallas y cambios, sigue siendo un ejemplo de cómo los conflictos coloniales pueden transformar el curso de la historia.